Es impresionante. ¿Cuánto ha cambiado la educación? Tenemos automóviles sumamente impresionantes, dice este video. Y sin embargo, ¿cómo era el automóvil hace 100 años, cuando Henry Ford creó el primer video? ¿Y cómo era el primer automóvil? ¿Y cómo era el primer automóvil que creó el gran Leonardo da Vinci? Era un automóvil cuasi arcaico. ¿Y la escuela? ¿Cómo fue la escuela en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX? ¿Cómo ha sido la escuela en el siglo XX y cómo es la escuela actualmente? La escuela casi no ha cambiado. Y en este video se acusa a la escuela de que la escuela tiene que cambiar y que la escuela tiene que tener otros nortes. En la lógica de este hecho es que presento esta ponencia titulada La evaluación formativa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos jóvenes estudiantes? Quien les habla, como me presentó la maestra, la colega Maritza, es subdirector de una institución educativa como es Edelmira del Pando. Una cosa, y de mucha trascendencia, es ser profesor y otra cosa es ser directivo. Y parto de un hecho para responder lo que dice aquí. ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Cuáles son las concepciones y qué experiencias tenemos para poder, primero, desarrollar y hacer evaluación formativa en el aula? Número 1 y 2. ¿Qué debo hacer como equipo directivo, como autoridad, para que la evaluación formativa fluya? Miren lo que sucede. En Lima Metropolitana, si revisamos las estadísticas de reclamos por no hacer una evaluación formativa o sobre todo por no hacer una evaluación adecuada, muchos profesores pasan por procesos administrativos. De ahí que es muy importante y muy trascendente que tú tengas claro que la evaluación es también un asunto de mucha responsabilidad. Vinieron algunos colegas y me dicen, me están iniciando proceso. ¿Y por qué le están iniciando proceso? Es que la alumna que casi nunca asistía, la mamá ha presentado un escrito y me pide por ley de transparencia que le demuestre mi proyecto curricular institucional, mi programa anual, mis unidades y la sesión de aprendizaje. Y quiere que en la sesión de aprendizaje evidencie las técnicas e instrumentos de evaluación. Y sucede, la verdad, que no tengo las sesiones. Y más aún, en las sesiones no consideré, ¿qué cosa? Ni las técnicas ni los instrumentos de evaluación. ¿Qué debo hacer? Hoy trabajamos en el sistema educativo con casuística y este hecho se convierte en casuística. ¿De acuerdo? En consecuencia, planteamos un desafío en estos momentos. ¿Debo o no debo tener, después de haber hecho mi programación, después de haber elaborado mis unidades, después de haber concretado mi sesión de aprendizaje, debo tener o no debo tener mi instrumento de evaluación? ¿Qué dicen ustedes? Sí debo tener. Es un asunto de responsabilidad. De ahí que cuando hablamos de concepciones y experiencias, es trascendente que tenemos que saber, por ejemplo, qué es lo que está pasando en la orbe, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Miren, este seminario, taller, tiene mucha trascendencia y me pongo a pensar, por ejemplo, cuán importante es a veces cuando tengamos que comparar y cuando vemos los spots publicitarios y dicen Finlandia está en la batuta de la educación, que Finlandia tiene un sistema de evaluación sumamente trascendente. Lo tenía hasta el 2000, hasta el 2005, pero el 2012 Finlandia pasa al 5º lugar. Beirut, Japón, Singapur, Nueva Zelanda se convierten en los nuevos paradigmas que prácticamente traslucen lo que viene a ser por un lado la educación y por otro lado la evaluación. Fíjense cuál es la trascendencia en un informe que dicen ellos para poder responder a las concepciones y a las experiencias. ¿Qué es lo que se hace primero en estas experiencias internacionales? En primer lugar, se selecciona a los profesores. En segundo lugar, lo que estamos haciendo el día de hoy, se capacita. Y esa capacitación es de mucha trascendencia. El paradigma que ahí se maneja es este: un médico
¿Puede en simultáneo operar 10 corazones? No puede operar. ¿Y por qué a un profesor se le asigna un aula con 30 estudiantes y los 30 estudiantes tienen diferentes conductas? Cada estudiante tiene diferente experiencia. Cada estudiante tiene diferente mirada. Tú me estás mirando y me estás analizando. Hay un promedio de 80 personas aquí y cada quien tiene su propia perspectiva. Y en ese sentido es que en estos países se da mucha trascendencia a la educación y el valor de la labor docente es de primera relevancia. Y lo que ya hace 100 años había dicho José Antonio Encinas, lo repiten ahí. El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela. Y en ese contexto, mis queridos jóvenes, es muy importante que el día de hoy y los días que estamos participando sea un día de aprendizaje. Y en ese día de aprendizaje debemos responder un conjunto de preguntas. ¿Para qué debemos evaluar? Debemos evaluar, o el paradigma de la evaluación que debemos manejar debe ser la evaluación del aprendizaje o la evaluación para el aprendizaje. O como dice nuestro texto, evaluar para aprender o calificar para mejorar. Y una pregunta importante, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Algunos profesores dicen, ojo pedagógico, alumna 17, cuando me presentan los registros y veo puro 17, 17, 17, 17. ¿Hay una evaluación correcta? ¿Habrá evaluado bien el maestro? Otro profesor dice, profesora, si la evaluación es de 0 a 20, ¿por qué aquí no hay ni 19 ni 20? Y la profesora dice, el 20 y el 19 es para mí. Óigame, existe una normatividad y usted tiene que saber que existe una normatividad y trabajamos en el marco de esa normatividad. De ahí que es muy importante, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Y hay algunas preguntas que hay que responder y que me parece de mucha trascendencia. ¿Para qué evaluamos? Evaluamos siempre casi para calificar y numerizar. Miren, 400.000 profesores, cuando nos plantean un nuevo paradigma de programación, un nuevo formato de unidades, un nuevo formato de sesiones, si usted hace una investigación, va a encontrar respuestas de incomodidad. Y esas respuestas de incomodidad se traslucen con que a cada rato tenemos que estar cambiando el programa. ¿Qué dice un gran filósofo? Nadie se baña en un río 2 veces. Heráclito de Éfeso. Los griegos, siempre los griegos trascendentes, los griegos que estuvieron a la batuta. Nadie se baña en un río 2 veces. Veo a los jóvenes y les pregunto, ¿los jóvenes posmodernos se peinan o no se peinan? ¿Qué dicen? Mira a tu compañero que viene a la universidad. Cuando uno sube a un carro, sube a un bus y ve a los jóvenes posmodernos del siglo XXI, y uno dice, ¿los jóvenes posmodernos se peinan o no se peinan? ¿O es que han cambiado de paradigma? ¿O es que han visto al futbolista fulano de tal y dicen, pues mi modelo es aquel y me muevo por esos modelos? Entonces, jóvenes, el mundo está en permanente cambio y no nos asustemos, porque como dijimos al inicio, la escuela tiene que cambiar. Les pido ponerse de pie, pónganse de pie. Si digo que la escuela tiene que cambiar, hay algo muy importante. Las conferencias también tienen que cambiar y donde yo no necesariamente tengo que estar hablando a cada rato. Y puedo hacer este ejercicio para fortalecer mi cerebro. 100 billones de neuronas. ¿De acuerdo? Hagamos el siguiente ejercicio. Mano derecha en mi nariz y mano izquierda en mi oreja. ¿De acuerdo? ¿Listos? Ahora al revés, mano izquierda en mi nariz, es al revés, es al revés, abajo, y debo hacer ahora más rápido, concéntrate, tú puedes,
¿Y qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Se llama el ejercicio del equilibrio. El ejercicio del equilibrio. A ver, 1, 2 y 3, los voy observando. Vamos, concéntrate. El ejercicio del equilibrio tienes que hacer. Si haces el ejercicio del equilibrio, estás educando prácticamente todos tus cerebros. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo todos tus cerebros? Porque tomen asiento, aplausos para ustedes, fuertes aplausos, fuertes aplausos. ¿Por qué digo que es importante, jóvenes? Nuestra escuela educa solamente este hemisferio, el hemisferio izquierdo, y tradicionalmente se ha dicho, miren, cuando se evalúen en las instituciones educativas, dice, se requiere estudiantes, pero que sean mejores en matemática y comunicación. Y el hemisferio izquierdo tiene que ver con prácticamente estas inteligencias tradicionales. En ese sentido, en algún momento seguiremos haciendo estos ejercicios. ¿Para qué más evaluamos? Casi siempre como final de un proceso. Al final decimos, a ver, miren, cuando a un profesor uno le monitorea y le dice, hacemos los monitoreos, señor profesor, usted tiene que presentarme, ya aquí está, ya hemos hecho, ustedes han sido testigos de la formulación del PCI. El PCI es la columna vertebral de la planificación curricular en una institución educativa. ¿Por qué? Porque ahí está la situación significativa. ¿Qué más está ahí? Los enfoques transversales, están las competencias transversales, están los estándares de aprendizaje. ¿Qué más está? Están las competencias y capacidades, están los desempeños, debe estar las evidencias y debe estar también la evaluación. ¿De acuerdo? Y entonces, luego viene la programación, las unidades y las sesiones. En una lógica de evaluación formativa, el profesor debe, en lo posible, de acuerdo a los últimos enfoques, poner mínimamente, no poner, sino como resultado de la sesión, debe salir una nota. Y por lo tanto, no esperar al final, decir, a ver, ¿quiénes me traen su cuaderno? Y uno va a la sala de profesores, 30, 40, 50 cuadernos. La evaluación no es de los cuadernos. La evaluación no es que ahora vienes y te toma un examen final. Antes era ello, en la lógica de la evaluación del aprendizaje. Pero en una lógica de la evaluación para el aprendizaje, tenemos que cuestionar, reflexionar respecto a este hecho de que casi siempre evaluamos al final de un proceso y decimos, miren, evaluación final. Podría ser, pero tenemos que evaluar y revisar esta construcción paradigmática que me parece crucial y que tiene que ver con lo que es las competencias y las capacidades. ¿Qué más? ¿Para qué evaluamos? El que no asiste, 0,5. Te portaste mal, -3 puntos. Evaluamos para castigar, evaluamos para controlar, evaluamos para atemorizar. Cerquita, aquí en un colegio, me acabo de enterar, viene un familiar y me dice, mi compañera de trabajo me ha dicho que su hijo estaba en clases en primaria, no entendió la clase y le pidió a la profesora, profesora, por favor, ¿podría explicarme que no entendí? La profesora se cerró y le dijo, no, ya expliqué. El alumno agarró el cuaderno, y es real, tiró el cuaderno al piso, salió, se fue al tercer piso y se quiso suicidar. Se quiso suicidar, y es real. Tuvieron que llamar a la mamá de emergencia. La mamá vino. No le quedó otra que retirar al estudiante de la institución educativa. Tuvo que llevarle a otra institución educativa. Y en la otra institución educativa la mamá dice, vivo agradecida de esa institución educativa. En esa institución educativa han rescatado a mi hijo. Y he tenido que llevarle al psicólogo. ¿Y qué es lo que necesitaba mi hijo? Mi hijo necesitaba un refuerzo. Le pidieron que haga un cuento. Y él, no quiero hacer un cuento, no puedo hacer un cuento, no deseo hacer un cuento. Hijo, pero no importa, haz un cuento aunque sea de una línea. Y la psicóloga le dijo, haz un cuento de una línea, hagamos un cuento de estos objetos que están aquí. El niño hizo un cuento breve. La psicóloga conversó con la profesora y le dijo, por favor, póngale A, póngale A. La profesora le puso A. El niño gritó, ¡aprobé! ¡Aprobé! Cambio de actitud.
Necesitamos revisar nuestras actitudes. No reniegues. Cuando entres al aula, sonríe. Muéstrale los dientes a tu alumno. Es cierto, para afuera tenemos tantos problemas, ¿de acuerdo? Pero en el aula tenemos que transformarnos. En el aula tenemos que ser artistas. Si es que no somos artistas, no tiene sentido. Retirémonos de la educación. Tenemos que amar lo que hemos elegido. Es cierto, como dice el video también, nosotros no somos responsables de todo el sistema educativo. Y el sistema educativo está esbozado. Y autocríticamente, desde mi modesto punto de vista, debo decir que se está ordenando la educación en el Perú. Se está ordenando, hay grandes debilidades, es cierto, pero necesitamos ponerle amor a nuestra profesión. Si usted no le pone amor y cariño a su profesión, no tiene sentido. De ahí que no evaluemos pues para castigar, para controlar, ni para atemorizar. ¿Qué más? ¿Para qué evaluamos? Raras veces evaluamos como un instrumento de mejora. ¿Qué le pasó a Carlitos Schulz? ¿Qué le sucedió a Carlitos Schulz? Esa experiencia sumamente interesante. Técnicamente Carlitos Schulz hizo un dibujo feo, horrible, pero ¿qué le dijo la profesora? ¡Qué bonito dibujo! Cuando la profesora le dijo a Carlitos Schulz, ¡qué bonito dibujo!, Carlitos Schulz fue corriendo y le dijo a papá, papá, mira, qué bonito dibujo. Y el papá, qué bien, hijo, te felicito. Se fue al cuartito de Carlitos y puso un letrero, Rincón de Arte de Carlitos Schulz. Desde aquel entonces, todos los días, Carlitos Schulz hacía diferentes dibujos. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos del famoso autor cuyo título lleva el nombre de Snoopy. Estamos hablando de una gran personalidad. Evaluemos ¿para qué? Para la mejora de nuestros estudiantes. No uniformicemos, recordemos este cuestionamiento que se está haciendo. Un médico no puede operar en simultáneo 30 hígados. Un médico no puede en simultáneo tratar 30 enfermedades gripales. Pero sin embargo a nosotros se nos dice, óigame, usted tiene 37 alumnos aquí. Hemos llegado a tener, usted tiene 45 alumnos aquí. Y cuando nos dicen, en realidad usted debe tener 20 alumnos para realmente hacer una evaluación formativa. Es cierto, es verdad, pero a veces tenemos que hacer maravillas y a veces tenemos que construir lo que estamos planteando en este día. ¿Para qué más evaluamos? Casi nunca, y tenemos que a veces ser draconianos y duros en nuestra autoevaluación, para aprender y o motivar. Tenemos que evaluar para aprender y o motivar. Tenía una alumna, le decía, vamos a recitar. Pónganse de pie, por favor, todos y todas. Pónganse de pie. Les pido que se pongan de pie. Arriba las manos. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y está permitido también que haya, y respeto que haya alumnas que no se pongan de pie. Y no se los voy a exigir. No se los voy a exigir. Y no se incomoden. Arriba las manos. Abajo. Repitan conmigo. Señoras y señores. Ustedes son como 50, soy solo. A ver, ¿quién tiene más voz? Señoras y señores, damas y caballeros, les presento mi nacimiento. Y dice así, gracias Dios mío, mi infinita gratitud hacia ti. Jueguen con las manos, es importante. Jueguen con las manos porque se activan las neuronas. Es que se acaban de encontrar. Repitan, es que se acaban de encontrar. ¿No se escucha? Es que se acaban de encontrar un espermatozoide y un óvulo. Y fui yo. Y nací yo. Y surgí yo. Estoy en el vientre de mamá. Soy un monstruito. Un maravilloso monstruito. Puntos suspensivos. Aplausos para ustedes. Tomen asiento. ¿A qué debemos caminar, jóvenes? Debemos caminar hacia una evaluación formativa. No es fácil. No va a ser fácil. A los equipos directivos nos está costando. A nuestros profesores les cuesta. Y hablo ya con responsabilidad. Hablo también como autoridad de una institución educativa tan importante
como ese del Mira del Pando. Somos 4 directores, 4 directivos. De los 4 tenemos un promedio de 80 profesores. De los 80 profesores, cada quien monitorea y acompaña, no supervisa, ojo, no supervisa, monitorea y acompaña a nuestros docentes con mucho respeto, con profesionalismo, y encontramos, sobre todo, buenas experiencias. Y me quedo con las mejores experiencias. Un maestro pasa y presenta la sesión y le dice a las alumnas: señoritas alumnas, este es el propósito de la sesión. Está aquí, coloca el título, o si ya tiene digitado en un cartelito, pega en la pizarra. ¿Qué más? Y les dice: señoritas alumnas, van a ser evaluadas así. Y presenta la rúbrica. ¡Qué interesante! Y cuando vemos ello, ¿qué hacemos? Felicitamos a nuestro profesor. Y cuando no vemos, ¿qué hacemos? ¿Acaso le decimos: óigame usted? Tenemos que conversar, porque estamos trabajando en comunidades profesionales de aprendizaje. Si no trabajamos en comunidades profesionales de aprendizaje, porque antes que autoridad, una persona es persona, valga la redundancia, pero sobre todo también es docente. En ese contexto debemos tener en cuenta estos 4 principios: el principio de la ética, el principio de la participación, el principio de la transparencia y el principio de la continuidad. ¿Por qué el principio de la ética? Tenemos que tener una ética evaluativa. No podemos estar gritando a nuestros estudiantes. Ojo, miren, muchos estudiantes aprenden cantando, otros aprenden bailando, otros aprenden escuchando, otros aprenden jugando, aprenden de diferente forma. Y puede ser, como una alumna, por ejemplo, hacíamos esta técnica de la recitación coral y una alumna no quería hacer y no le gritábamos, no teníamos por qué gritarle. ¿Y qué pasaba? La alumna se orinaba. ¿Y por qué se orinaba? Porque tenía miedo, pero de pronto ve que todos hacían y le invitamos a hacer y lo hacía con mucha delicadeza, y al final la alumna se socializó. Otra alumna no quiso hacer: discúlpeme, no voy a hacer. Está bien, no lo hagas. Y al final se acercó y me dijo: profesor de comunicación, muchas gracias por no haberme gritado. Puede volver a hacer el ejercicio y lo voy a hacer. Y tenemos que tener la absoluta paciencia. Y en esa lógica, la ética evaluativa es muy importante. Si no tienes una ética en la evaluación, si fulano de tal no vino, sé lo más coherente, sé lo más adecuado, porque si no, la situación no funciona. Vemos en algunos lugares, algunos docentes dicen: miren, este alumno me simpatiza, este alumno no me simpatiza, o este alumno sí me cae bien. No, evaluemos de acuerdo a lo que dice el propósito, las competencias y las capacidades. ¿De acuerdo? Tenemos que aplicar la técnica como es. La evaluación debe ser participativa. Si la evaluación es participativa, el docente empezó su sesión, en los monitoreos que hacemos, el docente empieza la sesión, organiza grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y grupo E. ¿Qué hace el docente? Se acerca a los grupos con su material, con su instrumento, y va verificando si efectivamente en la lista de cotejo o si fuera rúbrica, lo que él ha planteado como evaluación se está construyendo o no se está construyendo. Y en esa lógica es que la evaluación tiene que ser participativa y promover. Por eso el primer desempeño. ¿Cuál es el primer desempeño? El primer desempeño es que dice: todos deben aprender, todos los estudiantes deben aprender, nadie se queda atrás. La transparencia. La transparencia es muy importante, que está amarrado con un elemento clave. Tienes que decirle a los alumnos: alumno, estudiante, te voy a evaluar el día de hoy esta competencia y estas capacidades. Y debe estar, recuerda, relacionado, debe estar en el argot popular, amarrado. ¿Qué cosa? La competencia. ¿Con qué? Con la capacidad, con los desempeños, con la evidencia. Y ello debe mostrarse ¿en qué? En la rúbrica. Si estás haciendo una rúbrica, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar en comunicación, por ejemplo, expresión oral.
y en expresión oral. A ver, hacemos el siguiente ejercicio. Tomamos aire. Tomen aire. Expulsamos. Más rápido. ¿No? Ese hecho debo precisar en la rúbrica. Y así cada uno de los elementos que voy a evaluar. No se me debe escapar absolutamente nada. Pero recuerda también, por ejemplo, antes de ayer estaba monitoreando. El monitor también se pone nervioso. Estoy monitoreando a un profesor y el profesor, pues tenemos confianza porque no vamos en una lógica de liquidar, pero tampoco vamos en una lógica de consentir hierros, aberraciones. Vamos en una lógica de formación. Y de pronto viene el especialista de UGEL y me dice: señor, que estoy buscando al subdirector. Soy yo, le digo, estoy monitoreando. ¿Lo puedo acompañar? Claro, jalamos una silla, acompáñenme. Y empieza a observar el monitoreo que estoy haciendo. ¿Y qué está haciendo? Le empiezo a explicar. En el monitoreo escribo todo lo que sucede, todo lo que hace el profesor, para luego contrastar todo lo que hace el profesor con su planificación. Y luego ya en el acompañamiento conversamos. Mire, profesor, usted ha hecho todo esto, y le empiezo a leer, y usted ha planificado. Pero no en una lógica de liquidar, sino en una lógica de construcción, sobre todo armoniosa, de comunidades profesionales de aprendizaje. En ese sentido, para nuestros estudiantes tenemos que decirles cómo le vamos a evaluar, para que después no venga la casuística. ¿Y quiénes son los que reclaman? Cuando no le dices la evaluación es así. Ya sabemos, uno, la alumna que va a ocupar el primer puesto. En Lima Metropolitana, la alumna, no, pero yo merezco. Una alumna una vez, adrede nos equivocamos, ¿no? Elaborando un examen de control que era de crónica de una muerte anunciada. Y había un error, efectivamente, y la alumna peleaba la beca y me dice: ¿sabe qué? Aquí usted se ha equivocado. Y le dije: demuéstrame con el libro. La alumna fue, trajo el libro subrayado. Aquí, señor, demostrado. ¿De acuerdo? Entonces seamos cuidadosos, porque quien te va a reclamar en primer lugar va a ser la alumna que quiere tener la beca. ¿De acuerdo? Sabemos que hay un tema de la competencia que es cuestionable, pero es real y tenemos que trabajar casuística en Lima Metropolitana. ¿De acuerdo? El otro, ¿quién te va a reclamar? La alumna que falta. La alumna que falta. Y tenemos casos. A mí me ha reclamado una mamá: señor, usted me tiene que presentar las notas por ley de transparencia de mi hija, porque mi hija venía. Le pido al profesor en diciembre: profesor, las notas, profesor, todo el papel ya lo he reciclado. ¿Y ahora qué hago? Empecé a buscar mis archivos y entonces tenemos archivos de escuela de padres, de jornadas de reflexión, y la mamá no había venido nunca. Señora, disculpe usted, le digo, mire, aquí usted nunca ha venido. Por eso es que es muy importante en cada sesión registrar al estudiante. Y ahí viene un tema que luego vamos a revisar: ¿quiénes deben participar en el refuerzo escolar? La evaluación también debe ser continua. Si la evaluación es continua, la evaluación es procesual. Evalúas los procesos. Como decía alguien, ¿qué pasa? La alumna, por ejemplo, al inicio deletrea, pero de pronto empieza a leer muy bien. Tito Calatito lava su potito, lo lee muy bien, lo lee con precisión, pero en una lógica de evaluación sumativa, 0,5 más 14, 19 entre 2, desaprobada. Pero en una lógica de evaluación formativa, procesual, ese estudiante ha mejorado. ¿Cómo regulamos la participación de nuestras estudiantes? Esto es importante, jóvenes, que hagamos una autoevaluación. Cada vez tenemos que hacer una autoevaluación. Sobre todo que cada estudiante, a ver, ¿cuánto te pondrías de nota? Y hay quienes tienen una valoración muy alta, ¿no? Dicen, 20. ¿Estás segura? 18. ¿Crees que te lo mereces? 16. A ver, fundamentan. La autoevaluación es muy importante porque se trata de mirarnos desde adentro. ¿Cómo estamos? Luego la coevaluación, evaluar a nuestros compañeros. Luego la evaluación compartida, la calificación dialogada también es muy importante. La evaluación democrática, que también va a trascender y nos va a permitir, ¿qué cosa? Nosotros trabajamos con seres humanos. Esa es la trascendencia de otros países. Alguien decía,
en Perú profesor es cualquiera, un ratito. Oiga, pare su coche. Usted no puede decir que en Perú profesor es cualquiera. Tenga más respeto. Esta profesión merece mucho respeto. En el Perú los profesores nos preparamos, los profesores participamos en conferencias, los profesores leemos, los profesores investigamos. Por lo tanto, tenga mucho cuidado y estamos preparados para los retos y para los desafíos. ¿Qué referentes teóricos de la evaluación formativa debemos tener? ¿Dónde están? ¿Qué más? La evaluación en el aula y el proceso de planificación de la evaluación son muy importantes. Para ello, jóvenes, debemos trabajar con documentos oficiales. ¿De acuerdo? No es que se me ocurrió, no es que a mí me dijeron. Estos son los instrumentos que están en boga en la actualidad. Primero, el currículum nacional, publicado el 2016. Miren cuánto tiempo demora. El 2017 se aplicó como experimento en algunas instituciones. El 2018 también, hoy recién se ha generalizado. Han tenido que pasar 2016, 2017, 2018, después de 3 años. Y mientras que el mundo está que cambia, y a veces los cambios educativos demoran. ¿Qué más? Es importante la evaluación en el aula de este autor tan importante como es Lori Shepard. Luego, 10 características de la evaluación formativa. Pero ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta? Óigame, usted tiene la evaluación formativa. Y a veces hay colegas o hay estudiantes que dicen, me han dicho, joven, estudiante, con mucho respeto, lea lo que dice allí. ¿Qué dice ahí? Lo que decía Stephanie Mallarmé. Lo que dice allí no es lo que alguien me dijo. ¿Qué dice ahí? Por eso es que usted tiene que leer, ¿qué cosa? El capítulo 7, donde están las orientaciones metodológicas de la evaluación. Ahí está escrito. En estos días, por ejemplo, tenemos un conflicto cognitivo en las instituciones educativas. Nos dicen, señores, en la libreta para las estudiantes va a ir una nota de competencias transversales, competencia de las TICs y competencias del aprendizaje autónomo. ¿Qué pasa si el directivo no ha liderado? ¿Qué sucede si el directivo no ha liderado? ¿Qué nota va a poner de competencias transversales como vienen a ser las TICs o como vienen a ser el aprendizaje autónomo? Entonces es muy importante y muy trascendente tener en cuenta estas orientaciones. De ello se deduce, ¿qué más, jóvenes? ¿Dónde van a encontrar ustedes? Escriben Ministerio de Educación, buscan, ¿no?, un icono que dice Currículum Nacional y ahí van a encontrar estos documentos. ¿Qué otro documento tienen que encontrar? Este documento que me parece muy importante, la programación anual de educación secundaria. ¿Y donde qué cosas está aquí? Está precisamente las orientaciones para la planificación y las orientaciones para la evaluación. ¿Qué más está ahí? Están los estándares de aprendizaje. Pregunto, ¿con qué estándares de aprendizaje van a trabajar ustedes? ¿Del ciclo 1, 2, 3 o del ciclo 6 y 7? Del ciclo 6 y 7, lo tengo que tener claro. Y algo más, como le decíamos a nuestros jóvenes estudiantes de la práctica administrativa, joven, escuchen, todo lo que nosotros estamos haciendo estos 3 días es un asunto de responsabilidad. Tú vas a egresar este año algunos, el próximo año otros y el siguiente año otros estudiantes. Hoy el nombramiento es por examen, ¿de acuerdo? Y te toman examen. ¿Y de dónde vienen los exámenes? ¿Del cielo? ¿Se caen de por aquí o de por allá? Los exámenes salen de aquí, de estos documentos, los convierten en casuística y esa casuística te la adornan bien y te ponen tantas lecturas juntas y uno dice, uy, esto está difícil. Óigame, si usted ha leído estos documentos de gestión escolar, usted no va a tener la dificultad de afrontar con éxito un examen. Por eso prepárese. Usted ha venido aquí a estudiar, nosotros hemos venido a trabajar responsablemente y te pedimos que en cada momento de cada una de las disposiciones que se haga en la práctica preprofesional, usted preste atención, porque la práctica preprofesional se convierte en el elemento de mayor incidencia en lo que va a ser tu práctica pedagógica. En ese sentido, es muy importante. ¿Qué otro documento debemos tener en cuenta? Estos 2 documentos. Algunos profesores me preguntan, óigame, ¿pero dónde están las disposiciones de la evaluación formativa? Está ahí, ya está publicado. Primero, tenemos este documento que es un documento de trabajo
planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes, y el otro documento de mucha trascendencia y que tiene relación con casi todas las cosas que vengo sosteniendo, que es la resolución viceministerial 0025. Lo de malo que en nuestro país, cuando sale una disposición, aparece un exministro y dice, miren, esto no debe ser así, y se genera todo un conflicto, y en vez de avanzar, retrocedemos. Muchas veces tenemos que ser optimistas y positivos. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Este elemento importante, ¿qué es la evaluación formativa? Sabemos que es un proceso sistemático. ¿Qué debo hacer? Debo recoger evidencias. Las evidencias se convierten en un elemento clave del desempeño de mis estudiantes. Digo, de pie, de pie, de pie, con un pie, de pie con un pie. Saltamos, 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 nos detenemos y para mejorar nuestros cuadrantes cerebrales, con la mano izquierda hacemos círculos y con la mano derecha hacemos cuadrados. A ver, ¿a quién le resulta? A mí me resulta difícil, ¿eh? A ver, círculos y cuadrados, círculos y cuadrados, círculos y cuadrados, círculos y cuadrados. Es difícil. Ahora al revés, círculos y cuadrados, círculos, con mi derecha círculos y con mi izquierda cuadrados. ¿Qué estoy haciendo? En esos momentos se activan, movemos nuestras manitos, movemos así. Es importante, es importante. Dice, a ver, hacemos este ejercicio. Aplausos para todos. Y hagamos este ejercicio. Mírenme, por favor, haz este ejercicio. Miren, vamos a ver cuál es el dedo más hábil y cuál es el dedo más difícil. ¿Qué dedo es este? Pulgar. Hagamos el pulgar como un círculo, ¿ya? Que va para adelante, va para atrás, va para adelante, va para atrás. ¿Me observan? Para adelante y para atrás. Haz, te pido que hagas. Te invoco, te ruego, te lloro. El profesor tiene que ser hasta teatrero, ¿ya? Sí se puede, ¿no es cierto? El círculo es rápido. Ahora con este dedo, ¿qué dedo es? Índice. Haz lo más rápido posible. Hacemos el círculo. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. El siguiente, ¿qué dedo es? El dedo medio, vamos. Se vuelve lento, ¿sí o no? Se vuelve lento, ¿verdad? Ahora el siguiente dedo, ¿qué dedo es? Anular, ¿qué cosa va ahí? El anillo. A ver, hagan pues más rápido, a ver, vamos. ¿Qué ha pasado? Más rápido. Recontra lento. El dedo que decide tu futuro está muy lento. ¿Ah? Lento, ¿sí o no? Lento. Y el último. El último. Eso sí va rápido, ¿no es cierto? Va rápido, va rápido. ¿Qué hemos hecho? Hemos activado nuestras neuronas. Parece mentira, pero es real. Aplauso para ustedes. Tenemos entonces ahí el recojo de evidencias. ¿Para qué? Para tomar decisiones oportunas. Miren, en los colegios antes trabajábamos 24 horas. Ahora estamos trabajando 30 horas los profesores de secundaria. Todos son de ciencias sociales y humanidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos van a trabajar 30 horas. 24 horas en el aula, 6 horas de otro tipo de trabajos, 2 horas de trabajo colegiado. Se reúnen los profesores de comunicación, se reúnen los profesores de ciencias sociales, se reúnen los profesores de arte, se reúnen los profesores de inglés, se reúnen los profesores de matemática y en hora colegiada trabajan lo que se llama las comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Qué cosa? Programación, unidades y sesiones. Es ahí donde tienen que planificar. Pero viene el otro punto. En las otras 2 horas, ¿qué hacer? Hay 2 horas de refuerzo escolar. Un profesor llegó tarde y le dice a las alumnas, en la tarde se quedan porque ahí vamos a hacer el refuerzo escolar. El refuerzo escolar no es para recuperar lo que ya no hiciste, llegaste tarde. El refuerzo escolar, tú hiciste tu clase, desarrollaste tu clase, en la clase estableciste tu propósito,
determinaste las competencias, las capacidades, estableciste los desempeños, dijiste cuáles van a ser las evidencias, implementaste el instrumento de evaluación y entonces dices, tengo 35 alumnos, de mis 35 alumnos, 28 aprobaron, 7 tienen dificultades de aprendizaje. ¿Para quién es el horario de refuerzo escolar? Para los 7 estudiantes. Esos 7 estudiantes deben participar de ese programa. Y en ese contexto viene el asunto de tomar decisiones oportunas. Bueno, ¿cómo evaluamos los aprendizajes? Es muy importante. ¿Cómo evaluamos los aprendizajes? ¿Los evaluamos de manera ordenada o desordenada? Ojo, ya no evaluamos la enseñanza. Ojo, los paradigmas han cambiado. Los paradigmas han cambiado. Evaluamos aprendizaje. De ahí que el tema del apostolado del maestro pasa a un segundo plano y el tema de los aprendizajes del estudiante se convierte en un elemento importante. ¿Qué más? ¿En qué parte del camino nos encontramos? ¿Estás evaluando aprendizajes? Y haces la jornada de reflexión. Colegas, profesores, vamos a hacer la primera jornada de reflexión. Acabó el primer trimestre y en este primer trimestre que ha concluido, fíjense, estos son los resultados. Aquí tenemos los resultados de matemática, de comunicación, de historia, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿En qué parte del camino nos encontramos? ¿Qué es lo que hay que hacer? En estos días, a veces me gusta poner los ejemplos de lo que sucede en la institución educativa. Estoy atendiendo un caso, porque ahí atendemos cantidad de casos. Y de pronto estoy atendiendo el caso y entra un auxiliar, 2 auxiliares, con 3 cajas, un cartelón que decía un año de compromiso, te amo mucho. Un cartelón, no les miento, es real, de aquí hasta allá, ¿no? Un cartelón. Y luego 3 cajas grandes, imagínense, ¿no? Una caja bien grande, bien forrada, levanté la caja, saqué la tapa, salió un corazón y debajo bastantes corazoncitos. En la otra caja, cartitas muy bien escritas, no estoy mintiendo, es real. Y en la otra caja, pensamientos muy bien escritos. ¿Y qué había hecho la alumna? Estaba con ropa de calle, el uniforme lo había escondido y en el parque puso el cartel, le había dicho a su enamorado, estamos celebrando nuestro primer año. Y algunos me piden que sancione el amor. Yo no sé si puedo sancionar el amor. Yo no sé si podemos sancionar el amor. Por eso es que este hecho se convierte en una situación de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje en nuestras instituciones educativas son una constante. Y si son una constante, decimos en qué parte del camino nos encontramos. Se ha presentado esta situación significativa y en torno a esta situación significativa podemos plantear también nuestra reprogramación. ¿Qué más? ¿Qué hacemos para avanzar hacia las metas? ¿Qué hacemos frente a este problema? En las instituciones educativas tenemos cantidad de problemas y es que no solamente trabajamos con lo que dice el ministerio, señor, este es el libro y usted tiene que trabajar este libro un ratito. En Finlandia y en estos países que están en la batuta de la educación, las instituciones educativas tienen autonomía, hay un diseño nacional, es cierto, pero la programación anual es responsabilidad de la comunidad, de la institución educativa, y a ese camino tenemos que llegar. Por eso es que, ¿qué hacemos para avanzar hacia las metas? La casuística que se presenta va a ser clave y vital en nuestras instituciones educativas. El otro punto importante, jóvenes, es la retroalimentación. ¿Qué pasa si nuestra alumna no entiende? ¿Qué haces? ¿Le cantas la respuesta? Le dices, el alumno dice, a ver, profesor, no entendí qué es la oración. No entendí dónde va el punto seguido. ¿Qué haces? Joven, el punto seguido va al término de una frase y luego vas a seguir escribiendo. Ahí va. ¿Le cantas la respuesta? Si le cantas la respuesta, estás cometiendo un craso error. Si le describes la respuesta, sigues cometiendo otro error. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? No debo cantarle la respuesta al estudiante. Debo promover a través de otras preguntas
que el estudiante busque la respuesta. Porque si el estudiante encuentra la respuesta, ahí viene el tema de la evaluación formativa. De ahí que en los monitoreos, ¿qué es lo que certificamos? El tercer desempeño. ¿Qué dice? Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. El profesor tiene que monitorear permanentemente, observar a cada alumno, olvidarse de quien le está monitoreando, verificar, este alumno está aprendiendo, este alumno está aprendiendo, este alumno está aprendiendo, este alumno tiene dificultades, y al que tiene dificultades tiene que asesorarle. Ahí están, la calidad de la retroalimentación. No le cantes la respuesta al estudiante. Si le cantas la respuesta, vas a tener dificultades, porque ahora también a nuestros profesores y a nosotros también nos evalúan, al directivo también le evalúan, a los profesores también les evalúan, y empezó la evaluación en inicial. Entonces, ¿qué se recomienda? Si le cantas la respuesta al estudiante, tu retroalimentación será elemental. Si le das descripciones, tu retroalimentación será descriptiva. Y si promueves una retroalimentación por descubrimiento con preguntas socráticas, vas a promover lo que viene a ser la retroalimentación por descubrimiento formativa. Aquí tenemos dos elementos claves que me parece importante. Miren, ¿qué es retroalimentación y qué es reforzamiento? Retroalimentación reconoce dificultades y fortalezas. En el reforzamiento solamente se reconoce dificultades. En la retroalimentación está ya centrado en los procesos. En el reforzamiento que vas a hacer está centrado ya en los resultados. La retroalimentación promueve la autorregulación. Alumno, autoevalúate. El estudiante se autoevalúa. Ahora no, obligado, tienes poco tiempo. Tiene que promover la memorización. En la retroalimentación, el docente orienta al estudiante a la reflexión. En el reforzamiento, el docente determina lo que el estudiante debe saber. En la retroalimentación, el aprendizaje está centrado exclusivamente en el desarrollo de competencias. En el reforzamiento, el docente, está bien, prioriza los aprendizajes, pero asume sobre todo los contenidos. Estas son, ya con estos voy cerrando, me quedan 4 minutos, con esto cierro. Esto es importante, jóvenes, lo digo ya desde mi experiencia también como directivo. 1, tienes que leer el Currículum Nacional de Educación Básica, si no, lo siento, de verdad. 2, es importante 2 cosas claves. Estás elaborando tu programación, tienes que pensar en la evaluación. ¿Cómo vas a evaluar? Como dice, todo lo que está aquí escrito, lo he tomado del CENEP, no es un invento mío. ¿Qué dice ahí? Que la programación y la evaluación son la misma moneda con ambas caras. ¿Qué más? Tienes que partir de situaciones significativas para hacer el PCI. Ustedes han visto situaciones significativas de contexto, y para las situaciones significativas de contexto tienes que trabajar con el enfoque territorial. Haces un cuadro, dibujas tu colegio y dibujas todas las cosas que están en tu periferia. Si hay un río, hay un río. Si allá venden, hay una cantina, la cantina. Si allá está la UGEL, la UGEL. Si más allá está un mercado, dibujas todo para que de ahí extraigas la situación significativa de contexto. Y la situación significativa de aprendizaje de área, revisas los resultados de los logros de aprendizaje de los 3 últimos años, vale decir 18, 17 y 16. ¿Qué más? Elaborar el PCI, el proyecto curricular institucional. ¿Qué cosa está ahí? Aparte, ojo, está el perfil del egreso, están los objetivos estratégicos, pero ¿qué más está? Está el cartel de enfoques. Una alumna vino embarazada. ¿Le dejas entrar o no le dejas entrar? Tiene 15 años. Te pregunto, ¿le dejas entrar o no le dejas entrar? Te pregunto, respóndeme. Sí. ¿Qué pasa si no le dejas entrar? Oiga, usted es un mal ejemplo. ¡Fuera! Mucho cuidado, porque de acuerdo a los enfoques transversales,
ese hecho, ojo, te puede hacer llegar a una sanción. Los enfoques transversales, ya han expuesto, son elementos que se toman en cuenta en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Lo mismo, ustedes deben tener sus competencias transversales. ¿Cuáles son? Son dos. Tú determinas si vas a trabajar las TICs o si vas a trabajar el aprendizaje autónomo. ¿Qué más? Las competencias y capacidades, los estándares de aprendizaje, los desempeños y las características de la evaluación formativa por áreas. ¿Qué más? Cuarto, elaborar programa anual, unidades, sesiones en todos y se considera la evaluación. Las sesiones de cada unidad incluyen la evaluación, no te olvides. Se recomienda sesión terminada, sesión evaluada, para que el padre de familia no te reclame. La alumna que faltó 5 veces, ¿quién tiene que responder ello? El directivo. ¿Por qué ha faltado ese estudiante? Ese estudiante faltó por este motivo, porque el auxiliar le informó al tutor que ese estudiante tuvo una enfermedad y esa enfermedad ha permitido que el estudiante presente un escrito. Ese escrito se presenta en mesa de partes. El director saca una resolución. En esa resolución justifica y pide la reprogramación de la evaluación. Si es así, se justifica, pero si la alumna falta, no viene, el profesor tiene que estar atento. Las sesiones y la evaluación, establecer el propósito, comprender la competencia y capacidad de evaluar, analizar el estándar de aprendizaje de cada ciclo, abordar las situaciones significativas de contexto de aprendizaje, valorar el desempeño de los estudiantes a través del recojo de evidencias. Las evidencias son muy importantes. Devolución y retroalimentación. No te olvides, retroalimentación. Utilizar criterios de evaluación para elaborar los instrumentos de evaluación. Luego, el reporte. Por un lado, informar al estudiante de lo que le vas a evaluar y al término, si fuera semanalmente o quincenalmente, hay una hora de las 6 horas que les dije que está destinado para atención a padres y ahí informas a los padres. La evaluación formativa, procesual, la retroalimentación y la autoevaluación. Una duda en las instituciones educativas. La norma dice, la 025, hasta primero de secundaria se evalúa así y tenemos que evaluar. Es discutible, tengo mi punto de vista, pero no quiero desarrollarlo porque es mi punto de vista. ¿De acuerdo? Me parece que es interesante, así se está evaluando en la actualidad en las instituciones educativas, nos está costando, pero se está haciendo, se evaluaba así en primaria, ahora se está haciendo ya en primero de secundaria, de segundo a quinto sigue la evaluación sumativa, hay un conflicto nacional, es cierto, pero la implementación está en camino. Los instrumentos de evaluación, es importante que tengas claro cuáles son los instrumentos de evaluación. No te mandes de frente a una rúbrica, porque tienes que hacerlo con mucha responsabilidad. La recomendación inicial es para ustedes, con mucho aprecio y con mucho cariño, partir de la lista de cotejo, para que seas minucioso en la observancia. Bueno, ahí tenemos la rúbrica, un modelo de rúbrica. Todo esto tenemos que hacer en una comunidad profesional de aprendizaje. Y esta es una comunidad profesional de aprendizaje. Recuerda lo que dice aquí, no hay un único instrumento de evaluación válido para todos los aprendizajes. Adapta, crea, autoriza, acompaña en el proceso. Muchísimas gracias.